La verdad es que la Sierra de San Cristóbal es lo que se suele llamar una caja de sorpresas. Nos encontramos con el yacimiento, nos encontramos con la sierra, nos encontramos con una foto aérea que nos está mostrando la posibilidad de la zona portuaria, nos encontramos con la más antigua bodega, nos encontramos con lo que es la ciudad de la edad del cobre del tercer milenio, con sus fondos de cabañas y con sus enterramientos, etc. Pero también nos encontramos con que de pronto ha habido una actividad desde muchos años cantera, en la cantería. Eso era de esperar porque es una piedra calcarenita y los propios fenicios habían utilizado esa cantera. Lo que no sabía, cuando llegué por supuesto aquí, es que había habido tanta actividad de cantería, esta que se llama de pilares, o sea, una cantera cubierta al aire libre donde no se ve nada, no son las actuales que son abiertas. Y entramos en una de ellas y aquello fue algo francamente impresionante, porque uno anda por el suelo como es normal, entre la retama, no ve nada, penetra por un pasillo y después el descubrimiento. El descubrimiento son espacios. Esos espacios son espacios extraordinariamente hermosos. Ya sé que el cantero no quería construir un edificio de ese tipo, el cantero lo que quería es extraer piedra, pero el resultado ha sido un edificio. Hoy día ya no es una zona de cantera, ya es un edificio subterráneo, del inframundo, donde todo es inesperado, alturas impresionantes, decoraciones en las paredes, arcos que no han sido terminados, sillares que están prácticamente para salir pero todavía no han salido. En suma, una serie de valores de carácter espacial donde se vive una experiencia extraordinaria. Y resulta que no había una, que había en su momento 30 y algo, y que quedan 3 o 4 que pueden ser aprovechadas como grandes edificios que son. Una de ellas es la de la mujer, la zona militar, que es donde estamos ahora más trabajando. Otras de ellas tienen otros nombres, otras de ellas están incluso ocupadas por poblaciones modernas de ese poblado que vive en la sierra, ¿no? Aprovechando de diferentes elementos. Las canteras posiblemente comienzan en época medieval, siglo XIII o XIV, y en gran parte pues, son llevadas pues, a la construcción de edificios. No es una piedra noble, pero es una piedra, digamos, secundaria para las construcciones secundarias que después son revestidas con elementos más nobles. Entre ellos está la Catedral de Sevilla, que en el siglo XVI, no en su primera fase, sino en la segunda fase, es cuando se emplea la piedra de la sierra. Y a partir de ahí ya, bueno, a partir de ahí, incluso antes, hay pues toda una eclosión de movimientos de piedra calcarenita, muy fácil de cortar, y que nos han dejado esos espacios maravillosos. Pero eso es lo que hay que valorar hoy día. El espacio que queda son catedrales góticas. Yo lo he dicho siempre, ¿por qué góticas? Es evidente que no tienen las formas góticas, pero sí es cierto que yo al menos vivo un espacio gótico y sobre todo inesperado. Espacios inesperados. Y eso es lo grandioso, vivir la experiencia de estar en un espacio, ir por un pasillo y de pronto encontrarte otro. Si vamos al Partenón, todo es esperado porque es racional. Esto es absolutamente irracional y esos espacios irracionales motivan a que dentro de este proyecto que tenemos de conversión de toda esa zona en parque cultural, lúdico y arqueológico, las cuevas canteras tengan un protagonismo esencial y básico y no las dejemos ahí deshacerse continuamente y derrumbarse los pilares o las paredes porque forman parte de un patrimonio, por supuesto, antiguo y de un valor extraordinario para el aprovechamiento de ese parque arqueológico. Queremos en ellas revivir experiencias únicas, aquellas que quedan grabadas en una vida. Yo estoy trabajando, por ejemplo, y así lo he dicho muchas veces, en el tema de entrar en el inframundo.
No hace falta hacer escenificaciones. Hacen falta ver cosas, luces, cosas que se proyectan en las paredes y que cuenten una historia. Y esta historia que quiero contar es precisamente el mundo del inframundo, pero un inframundo vivo, no un mundo de los muertos, y valga la redundancia, sino un mundo donde uno encuentre, por ejemplo, a Odiseo, que está hablando con Tiresias, está hablando con su madre, que veamos a Menipo, que veamos a Caronte, que veamos a Virgilio, que veamos a Dante, que veamos a Alejandro Magno, que veamos a César, que veamos a una serie de personajes que están referidas en los textos y los veamos allí, al margen de otras muchas más cuestiones, como es acompañada con la música, con la voz de poemas y por supuesto con proyecciones de arte como se hacen en otras canteras. Tenemos pues un potencial extraordinario. El cantero, que no esperaba hacer un edificio, nos ha dejado la obra más grandiosa y más maravillosa al margen de su función inicial, que era sacar piedra para la construcción de otro edificio, y él lo que ha hecho es construir un edificio extraordinario y único.